El libro donde más aparece la palabra cordero no es Éxodo, ni Levítico, ni Deuteronomio. ¿Cuál creen ustedes que es? Apocalipsis. Es en el mensaje escatológico del apóstol y profeta Juan. Pero ese cordero no es simplemente un cordero. Es un cordero que ha sido inmolado, como el mismo Juan lo menciona en su evangelio, que dice, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿con qué intención ese cordero fue inmolado? Para quitar el pecado del mundo. Podemos tener un indicio ahora de lo que quiere Dios mostrarnos por medio del Apocalipsis. Porque si el cordero, la palabra cordero, donde más aparece es en el libro de Apocalipsis, el cordero está haciendo referencia a Cristo Jesús. ¿Qué quiere enseñarnos entonces Dios con el Apocalipsis? Si nosotros estudiamos, si usted puede ver, el mensaje central del Apocalipsis va desde el capítulo 12 al capítulo 15, de los versículos del 1 al 5, más o menos. Pero dentro de ese mensaje, el núcleo del mensaje del Apocalipsis es el Cordero de Dios en el monte de Sión con los 144.000. Un grupo especial que tiene el nombre del Cordero y del Padre, ¿en dónde? En la frente. Ahí podemos ver un grupo de redimidos, humanos que fueron pecadores, ahora en un lugar tranquilo, con el Cordero en pie, teniendo el control y con sus redimidos. Pero si nosotros vemos, hay unos eventos que rodean a esta escena. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que está antes de la escena del Cordero en pie en el monte de Sión, con este grupo especial, ¿qué vemos en Apocalipsis 12? En Apocalipsis 12 vemos cuando el dragón persigue a la mujer, se llena de ira ¿contra quién? Contra la mujer, y le hace la guerra ¿a quién? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe guardan el testimonio de Jesucristo. Ok. Pero ese dragón no solamente llega ahí. Dice, Apocalipsis 13 comienza, el dragón se planta en la orilla del mar. ¿Y qué sucede? Del mar surge una bestia. Entonces, ¿cuál es la táctica del dragón para hacerle la guerra a ese remanente especial? Primero levanta un poder, una bestia, y ese poder es ¿cuál? El poder religioso que surgió del antiguo, que persigue a Dios. Dice blasfemias contra Dios y de su tabernáculo. Y luego vemos cuando el dragón sigue y se levanta otra bestia, pero ¿de dónde? Se levantó una bestia del mar y la siguiente de la tierra. Y esta bestia dice que le da aliento y hace una imagen, y cuando le da aliento está haciendo vida, le da poder, y dice que habla, los moradores de la tierra adoren a la primera bestia y que se le coloque una marca, y aquella persona que no adore a la bestia, ¿qué va a pasar? La muerte. Mire la táctica del dragón, que es Satanás, para tener el dominio y controlar al mundo, a los habitantes de la tierra, pero también para eliminar al remanente de Dios. Levanta estos poderes. Está el poder religioso, está el poder político, y levanta una imagen, en el cual va a hacer que se le coloque una marca a los habitantes de la tierra. Luego vemos entonces la escena del Cordero con este grupo especial, pero siguientemente a esta escena que vemos, el mensaje de ¿quiénes? De los tres ángeles. El primer mensaje habla acerca de que ha llegado un juicio, ¿verdad? Y que invita a los moradores de la tierra a que adoren al Creador. Ok. El siguiente mensaje que dice, ha caído Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer mensaje se aparece en la amonestación, advertencia a no adorar a la bestia ni a la marca, porque aquella persona que adore a la bestia y reciba la marca, ¿qué va a pasar? Beberá también, dice, beberá también de la ira de Dios. Luego vemos la escena cuando Cristo venga y dice que va a cegar la tierra. Los justos son representados como trigo, y los impíos
como uvas maduras, ¿verdad? Pero luego de del capítulo 14 comenzamos el capítulo 15 y se ve ese grupo especial que está como un mar de cristal mezclado con fuego, y están ese grupo que dice que han tenido la victoria ¿sobre qué? Sobre la bestia, sobre la imagen y sobre la marca. También indicando el nombre de Dios, porque dice, justos son tus caminos y tus juicios. Ok. Hay algo que se repite tanto en lo que está antes de esta escena del Cordero en el monte de Sión como lo que está después. ¿Y qué es lo que se repite? ¿Marca de qué? La marca de la bestia. Por lo tanto, la marca de la bestia es algo que va a ser relevante e importante, tanto para los habitantes de la tierra como para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Va a ser crucial, porque ahí se va a ver quién son los del pueblo de Dios y quiénes son los que van a seguir a Babilonia, porque esa marca es impuesta por Babilonia. Pero el mensaje de los tres ángeles, vemos que en el tercer mensaje dice que aquella persona que adora a la bestia y recibe la marca, él dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. Pero si leemos el segundo mensaje, dice, ha caído Babilonia. ¿Y cuál es la causa? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por lo tanto, hermanos, ¿creen ustedes que será importante saber y conocer qué es el vino del furor de su fornicación para que no participemos de ese vino? Claro. Y esa es la intención de este mensaje. Así como estamos, vamos a inclinar el rostro para orar. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder congregarnos y meditar de tu palabra. Permite, Señor, que este mensaje sea dirigido por tu Santo Espíritu y que sea de bendición para todos nosotros y nos motive a poder entregarnos más a ese Cordero que fue inmolado para quitar el pecado en cada uno de nosotros. Te lo imploramos y te lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. En el tema de esta hora vamos a hablar acerca del vino del furor ¿de qué? De su fornicación. Vamos a buscar Apocalipsis 14, el segundo mensaje del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 8, dice: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, ¿de qué cosa? Del furor, ¿de qué más? De su fornicación. Ahora aparece luego, dice que es la causa. ¿Cuál es la causa por la que ha caído Babilonia? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer mensaje dice, lo siguió diciendo, vi un tercer ángel, dice, y lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué pasará con él? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Creo yo que para poder entender qué es el vino del furor de su fornicación, tenemos que ver primero qué es el vino de la ira de Dios. ¿Sí? Vamos a ver primero qué es el vino de la ira de Dios. La ira, en griego, tumos. ¿Qué significa? Ira, ¿qué más? Furor, enojo y ¿qué más? Pasión. Hay algo, ¿verdad?, que crea enojo, pero dice que actúa con pasión en su ser. ¿Qué significa ira o furor? Agitación violenta, ¿de qué cosa? Del ánimo. Es una agitación violenta del ánimo producida por tenga presente eso, hermano. ¿Qué es lo que produce esa agitación violenta? Una contrariedad, y dice un enfado. Pero tenemos que entender algo. Estamos hablando de la ira ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, la ira de Dios no es igual y no podemos compararla con la ira del hombre. En la ira del hombre hay pecado. ¿Saben ustedes que Santiago dice que en la ira del hombre, en su celo, dice, no hay justicia de Dios, es injusticia, y injusticia es pecado? Ahora, la ira de Dios, hermano, la ira de Dios es santa, es perfecta, porque Dios es santo y perfecto. Y cuando nosotros vemos que Dios reacciona con ira y que es representado como un vino, tenemos que ver que esa respuesta de Dios siempre es hacia el pecado. Tenga presente eso, la ira de Dios es siempre hacia ¿qué? Hacia el pecado. Y cuando vemos que Dios actúa con ira,
y que vemos que responde con, por ejemplo, con destrucción en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, la Biblia lo muestra como que, mira lo que dice Isaías 28:21, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor vendrá como lo hizo contra los filisteos en el monte Perazín y contra los amorreos en Gabaón. Vendrá para hacer, ¿qué? Algo extraño. Dice, vendrá para hacer algo poco común. Y la respuesta de Dios, miren que siempre es la respuesta de Dios hacia el pecado. ¿Y por qué es algo extraño en Dios? Porque Dios es vida, Dios no quiere la muerte, Dios no quiere dolor. Por lo tanto, cuando Dios reacciona es hacia el pecado. Y cuando hay destrucción, lamentablemente, cuando hay destrucción del impío, es porque el hombre no se quiso desprender del pecado. Porque cuando Dios destruye el pecado, entonces si las personas son destruidas, es porque no se quisieron desprender del pecado. Y vemos, hermano, que siempre la ira de Dios se muestra, cuando dice allí, vemos que él dice que el furor se debe a una contrariedad. Y siempre la causa, cuando Dios ha mandado su juicio, es contra qué? Cuando se invalida o se deja de guardar su ley o su pacto. Vamos a ver, miren lo que dice Deuteronomio 29, porque siempre, hermano, la ira de Dios hacia el pecado es justificable. Miren lo que dice Deuteronomio 29. Cuando habla acerca de la experiencia de Sodoma y Gomorra, y no solamente fueron ellos, también fueron otros pueblos, Deuteronomio 29, 23 en adelante dice: azufre, sal, abrasada, está toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de qué más, y de Adma, y de Seboín, las cuales Dios, o Jehová, destruyó, ¿en qué cosa? En su furor, ¿en qué? Y en su ira. Vamos a ver cuáles fueron las causas. Mas aún todas las naciones preguntarán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Entonces responde: por cuanto dejaron, ¿qué cosa? El pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Mira lo que sigue diciendo: fueron a servir a dioses ajenos y se inclinaron ante esos dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Entonces, ¿cuándo se enciende la ira de Dios? Cuando se deja su pacto y se comete pecado. En este caso, por ejemplo, se habla acerca de a otros dioses. Pero tenemos que ver algo, hermano, importante acerca de Dios, de la actitud de Dios. Te pregunto, la ira de Dios siempre llega repentinamente sin aviso. ¿Cómo llega? Con aviso. Te pregunto, ¿el diluvio llegó repentinamente sin nada? Jehová avisó. Dios, amigo Gomorra, sin repentinamente. La ira de Dios llega es cuando ya la paciencia, el pecado ha colmado. Vamos a ver esto, buscar Apocalipsis 18. Miren lo que dice Apocalipsis 18, hablando también acerca, vamos a leer el versículo 4 y 5. Apocalipsis 18, 4 y 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío. ¿Salí de dónde? De Babilonia, ¿cierto? Oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de qué cosa, los pecados, ni recibáis parte de qué, de las plagas. Y nosotros vemos, Apocalipsis se habla que las plagas la ira de Dios es representado como qué, las plagas en las copas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Vieron? La ira de Dios viene, es cuando ya ha colmado la paciencia, y Dios ha advertido y ha mandado mensaje y ha dado mensaje. Y cuando la gente persiste y es terca en seguir en el pecado, llega un momento cuando la paciencia de Dios se acaba y luego viene su respuesta hacia el pecado. Y si hay personas que son destruidas, es porque no quisieron desprenderse de qué, del pecado, no quisieron aceptar la advertencia. Y dice el versículo 5: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, así como sucedió con Sodoma y Gomorra.
Ahora, ¿por qué la ira de Dios se representa como vino? Porque el mensaje del tercer ángel dice, si aquellos que adoran a la bestia y reciben la marca, ellos también, dice, también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios es representado con vino? Sangre. La Biblia representa el vino, la sangre como vino, ¿verdad? Pero esa sangre será ¿de quién? El capítulo 14 lo dice, vamos a leer en los últimos versículos que habla acerca cuando Dios, Cristo, va a cegar la tierra. Los fieles son representados, los justos son representados como trigo, ¿verdad? Ustedes se recuerdan cuando Cristo dice el trigo y la cizaña. ¿Quién quiere ser ustedes? ¿Quieren ser trigo o quieren ser cizaña? Hay que ser trigo. Pero los impíos son representados como ¿qué? Como una uva. Versículo 17. Un ángel salió del templo, estoy en Apocalipsis 14, versículo 17. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, ¿en dónde? En el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué se hace en un lagar? ¿Qué es un lagar? Es un lagar donde se llevan las uvas. ¿Y qué se hace con las uvas? Se pisa. ¿Y qué sale luego por un canal? ¿Jugo de qué? De uva. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 20. El lagar que pisa fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. ¿Esa sangre es de quién? De los impíos, de los desobedientes. La ira de Dios como un vino, el cual ese vino representa la sangre de quién? De los impíos. Por eso que el capítulo 19, hablando acerca de Cristo que viene como en un caballo, como rey, y dice que en su muslo tiene escrito Rey de Reyes, Señor de Señores, y que en su boca sale una espada aguda, que es la palabra de Dios, dice el versículo 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones que no quisieron responder al llamado de Dios. Y dice, y él la regirá con vara de hierro, él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos viendo por qué se representa la ira de Dios como vino, porque es la sangre ¿de quién? De los impíos. Pero esa sangre es derramada, no es derramada sin advertencia. Dios advierte. Lamentablemente estas personas no quisieron desprenderse del pecado y aceptar el mensaje de amonestación. Vamos a buscar Isaías 63. Isaías 63. Isaías capítulo 63, 1 en adelante dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestido rojo? Hace una pregunta. Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Y responde: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El que habla en justicia y es grande ¿para qué? ¿Qué creen ustedes que es ese? Claro. Siguiente, le hacen la pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido? Le preguntan: ¿por qué tu vestido es rojo? Y tus ropas son como las de aquel que ha pisado en un lagar. Y él responde: he pisado yo solo el lagar de los pueblos. Nadie había conmigo. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. ¿Cómo se representa entonces el día de la venganza de Dios? Como que Él echa el vino de su ira. Y eso está para el tiempo del fin. Yo estoy seguro, hermano, que si yo pregunto aquí quién quiere ser esas uvas que van a ser pisadas, ninguno levantaría la mano, ¿verdad? Ninguno levantaría la mano. Queremos ser más bien trigo. Ahora, tenemos que buscar a Dios no por miedo al lagar de su ira. Tenemos que buscar a Cristo es por lo que hizo en la cruz, para que nosotros no pasemos por el vino de la ira de Dios. Porque el mensaje de Apocalipsis no es tanto los juicios de Dios, ni la persecución.
es que en el Cordero que quita el pecado del mundo hay esperanza. Para evitar la marca de la bestia, la imagen, la bestia y beber del vino de la ira de Dios. ¿Qué dice el hermano? Con el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque con esa intención vino el Cordero. Ahora, miren lo que dice Jeremías. Vamos a Jeremías 51. Yo escuché otra vez, o estos días, a un hermano que comentó sobre este versículo. Él dijo, Babilonia, aquí en este versículo, era las falsas doctrinas. Vamos a ver a qué se refiere. Jeremías 51, versículo 6 dice, huid de en medio de Babilonia, poneos a salvo, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque es el tiempo de la venganza de Jehová. Leímos que la venganza de Jehová hace referencia ¿a qué? Al vino de la ira de Dios. Entonces dice, porque es el tiempo de la venganza de Jehová. Él va a darle su merecido. Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. Hay un hermano que dijo que el vino de Babilonia son las falsas doctrinas. Ahora te pregunto, hermano. Dice Jeremías que Babilonia fue como una copa en la mano de Jehová para darle vino a las naciones. Te pregunto, ¿Dios utilizó a Babilonia para que llevara falsas doctrinas al mundo? Lo que está diciendo es que Dios utilizó a Babilonia para reprender a otras naciones y que Babilonia llevó a destrucción a otros pueblos. Cuando quisieron escuchar el llamado de Dios, Dios utilizó a Babilonia, que tenía el poder. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando Nabucodonosor llevó exiliado a Israel a Babilonia, y el capítulo 1 de Daniel dice que Dios lo permitió. Entonces lo que está diciendo aquí es que Dios utilizó a Babilonia para destruir a esos pueblos, a esos impíos que no quisieron escuchar la amonestación de Dios. Entonces podemos ver lo que significa la ira de Dios, el vino. ¿Por qué se refiere a vino? Porque derrama sangre de aquellos que no quieren aceptar el pacto o la obediencia a Dios. Pero en esta oportunidad estamos hablando acerca del vino de Babilonia, del furor, de su fornicación. Ahora te pregunto, ¿Babilonia tiene un vino? Vamos a leer nuevamente. Capítulo 14, el mensaje del segundo ángel dice, Apocalipsis 14, 8 dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, ¿de qué? Del vino del furor de su fornicación. Babilonia tiene un vino. Así como Dios también tiene un vino, Babilonia también tiene un vino. ¿Cuál es el vino de Babilonia? Vamos a Apocalipsis 17. Mira lo que dice Apocalipsis 17, versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Y qué es un cáliz? Es una copa. ¿Y qué tenía este cáliz? Dice, un cáliz de oro lleno de ¿qué? Abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Ahora te pregunto, ¿cuál es el vino de Babilonia? ¿Qué dice el versículo 4? Que este cáliz dice, tenía un cáliz en su mano y estaba lleno de ¿qué? Abominaciones, inmundicia de su fornicación. Te pregunto, ¿cuál es el vino de Babilonia entonces? Abominaciones, inmundicias, que son ¿qué? Falsas doctrinas. Claro. Y Babilonia ha dado a beber a las naciones de la falsa doctrina. ¿Cuáles son las falsas doctrinas que ha dado Babilonia? Y nosotros sabemos quién es ramera. Nosotros como adventistas sabemos quién es la ramera, que está sentada sobre la bestia que representa el imperio romano. Es un poder religioso, mucho dinero, que ha perseguido a los santos. ¿Qué dice el hermano? Ok, ahora, ¿cuáles son unas doctrinas que son inmundicias y abominación? Ajá. Otro. Claro, el estado inmortal natural del alma, que el hombre sigue viviendo después de muerto. Otro, el tormento eterno en el infierno. La exaltación o veneración del primer día de la semana por el séptimo,
Son abominaciones. Y las naciones han bebido de ese vino, incluyendo sus hijas, dice las hijas también, que son iglesias que predican estas mismas falsas doctrinas, que son abominaciones, entre otras más, como por ejemplo, veneración de los muertos, es abominación para Jehová, bautismo de niño, quitar a Cristo como intercesor y colocar a los santos, a los ángeles, a la Virgen María, abominación, idolatría. Y vemos aquí, vamos a leer el versículo 2, ¿qué es lo que hace ese vino en el ser humano? Dice, versículo 2 hay una parte donde dice, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Nosotros sabemos que la Biblia habla acerca del pueblo de Israel, por ejemplo, cuando se iba en pos de otros dioses, presentado como ¿qué? Adulterio y fornicación. Ahora, este vino que da a beber son falsas doctrinas que surgen por la idolatría a falsos dioses. ¿Sí? Pero miren lo que dice el Espíritu de Profecía sobre el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Eso tuvo su cumplimiento, fue predicado y fue dado al mundo, mayormente en Estados Unidos, en los años 1840, 41, 43 y 44. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que el cumplimiento de esa profecía no fue total? Fue parcial. Las naciones no han bebido completamente todavía del vino del furor de su fornicación. Es parcial. Porque las iglesias cayeron en ese tiempo por no aceptar el mensaje del advenimiento de Cristo. Pero la iglesia tuvo la luz del sábado mucho tiempo después. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Voy a dar cita acerca de esto. El conflicto de los siglos, página 385 dice, pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Quiere decir que todavía Babilonia no ha caído completamente, ni tampoco ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de la fornicación. Dice, las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones de ese vino. Siguiente cita. La Biblia declara, esto está en Conflicto de los Hijos, página 316, dice, la Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación de error, a fin de que crean la mentira. Y esto está en 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 11, en la versión moderna. Sigue diciendo, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Todavía no ha llegado esto. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8, que es el mensaje del segundo ángel, está aún reservado ¿para cuándo? Para lo porvenir, para lo futuro. No, más bien sería que estamos viendo porque ya las iglesias evangélicas, las protestantes, ya no son más protestantes, ahora ya sí están completamente unidas a la consumación del vino de Babilonia. Ahora, pero vamos a ver cuál es el vino. Aunque, ¿por qué dije que era inmundicia? Bueno, porque Apocalipsis sí te lo dice, ¿verdad? Falsa doctrina. Pero yo creo que vean algo, unas palabras importantes en el mensaje del segundo ángel. Él dice, caída es Babilonia. ¿Cuál es la razón? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Todavía no hemos llegado a eso, ¿verdad? Lo dice el Espíritu de Profecía. Vean que la palabra allí dice fornicar y furor. Pero si nosotros leemos nuevamente Apocalipsis 17, no está diciendo que está fornicando con falsos ídolos. ¿Con quién fornica? Con los reyes de la tierra. ¿Me explico? Sí tiene su aplicación. Claro, cuando se dice que fornica con los falsos ídolos y esa adoración de falsos ídolos lleva a tener doctrina falsa y hace que las naciones y las hijas también reciban de esa falsa doctrina. Pero el cumplimiento de eso no ha sido total.
Está en el futuro. Todavía todas las naciones no han bebido del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 17 te dice que la fornicación es ¿con quiénes? Con los reyes. ¿Y eso está dónde? En el futuro. Tenemos que ver qué significa el vino del furor. Porque ese vino del furor nace por la fornicación de la ramera con los reyes de la tierra. Y yo quiero enfatizar, hermano, yo creo que el vino del furor de su fornicación es mucho más que falsa doctrina. Porque nosotros como adventistas podemos decir, yo conozco del sábado, yo no voy a beber de ese vino. No, hermano. Si no entendemos lo que es el vino del furor de su fornicación, podemos caer en ese vino. Podemos saborearlo. Y podemos absorberlo. ¿Cuándo decimos que la ramera fornica con los reyes de la tierra? Porque miren que esta fornicación hace que los habitantes de la tierra estén ¿cómo? Embriagados. Claro. Te pregunto, y esto dice el Espíritu decía que está en el futuro, ¿cuándo esta ramera se unirá con los reyes de la tierra, en la cual va a ser un vino que beberá los habitantes de la tierra? ¿A qué se le llama esa fornicación? Cuando el poder religioso recibe apoyo. Porque ¿quiénes son los reyes de la tierra? Los políticos, presidentes. ¿Me explico? Ahora, esta ramera o esta bestia recibió una herida. Claro, mire lo que sucede cuando la herida es sanada. Si la herida es, ¿qué significa la herida? ¿Separación de qué? Del poder religioso con el apoyo del poder político y del Estado. Pero dice que en el futuro esta herida va a ser. ¿Y qué significa si la herida es separación? ¿Qué significa la sanidad? Nuevamente esta bestia, esta ramera va a recibir el apoyo del político. ¿Y qué sucederá cuando la ramera reciba el poder político? Dice, los habitantes estarán embriagados. ¿Qué significa embriaguez? Estado de excitación causado por una gran emoción y satisfacción. La otra yo estaba en mi país, en el banco, y había un pastor evangélico. Y estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, porque en Venezuela ahorita todo es fila. Ustedes le dicen columna, ¿no? Columna, le dicen es la cola. O fila. Una fila larga. Toda ya es fila para hacer todas las cosas. Tengo un pastor evangélico. Y ustedes saben cómo muchas veces hablan los evangélicos, ¿verdad? Usted por la forma de hablar, usted sabe que es evangélico. Por su forma, por las frases que utiliza. Entonces, yo comencé a buscarle conversación para agarrar la confianza. Y yo le dije esta pregunta porque él es un pastor. Si fuera un tal vez le entro por otro lado. Y yo le digo, hermano, ¿qué opina usted de... Bueno, y el hermano, el pastor decía, yo soy un hombre de fe. Yo no tengo miedo. Si yo agarro dinero, saco dinero y yo voy caminando y Dios me protege. ¿Verdad que ellos piensan también? Ok. Entonces yo le digo, porque él era pastor, yo digo, pastor, mira, ¿qué opina usted de la unión de las iglesias con el papado? Mira, eso es lo que ha sucedido. Se va a acabar tanto problema, tanta diferencias de doctrina y religión. Eso es lo que debe suceder y le doy gracias a Dios por eso. Satisfacción. Entonces yo le digo, bueno, presenta la Biblia. Ok, yo comienzo, le enseño con Daniel Apocalipsis, quién es esa ramera, quién representa el catolicismo, que surgió del antiguo imperio romano, que persiguió a los santos, echa por tierra la verdad de Dios. Y que en el tiempo del fin, las iglesias, las hijas, se van a unir con ella, van a perseguir al pueblo de Dios y van a poner la marca y todo lo demás. Le pregunto, pastor, nuevamente, ¿qué opina usted de la unión de las iglesias con el papado? Se quedó callado. Bueno, yo le digo, y él me dice, pero ¿para qué prediques? Yo busco el local y tú prediques. Y yo digo, no, pero primero vamos a estudiar. Entonces yo le di mi número, mandaba mensaje diciendo, ¿no estudiamos la Biblia? Y la respuesta de él siempre era, no, estoy ocupado, no tengo tiempo. Porque él estaba enfocado en crear su iglesia y que su iglesia creciera. Ahora, si uno le va a enseñar a él que las iglesias son hijas de la ramera, imagínense, le echó a perder su ministerio. ¿Ah? Claro. Y bueno,
de ese señor que en algún momento Dios lo pueda tocar. Pero esa misma actitud, ese mismo pensar, no es solamente este pastor, muchas personas. Y va a llegar un momento cuando todos los habitantes de la tierra van a estar embriagados porque van a estar emocionados, van a tener una satisfacción por la unión de este poder religioso con el Estado. Va a decir paz y seguridad, ya no vamos a tener más problemas. Tantas diferencias de iglesia, que tanta cosa, y tantos políticos. Miren lo que dice el versículo, capítulo 13, versículo 3 en adelante, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué sucederá cuando la herida mortal es sanada? Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Embriaguez, satisfacción, se maravilla. Oh, pero no solamente eso, miren lo que dice: y adoraron al dragón, al mismo diablo, porque cuando una persona está embriagada, no sabe lo que sucede, no sabe lo que está detrás de todo esto. Y dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Están satisfechos los habitantes de la tierra? Pero la Biblia dice que esa satisfacción es representada como ¿qué? Como una embriaguez. ¿Qué hace una persona cuando está embriagada? Bueno, hay muchas cosas. Hay personas cuando están embriagadas comienzan a hacer chistes, ¿verdad? Hay otros cuando están embriagados son callados. ¿Me explico? Hay otros que cuando son embriagados, cuando están buenos y sanos o sobrios, son tímidos. Yo no sé si usted conoce a personas así, pero cuando están embriagados, ¿qué pasa? Habla, baila, no importa que se burlen de él, se quita la franela. ¿Me explico? Ok. Pero hay otros que son impertinentes. Ajá. Cuando beben y absorben el alcohol, entonces los sentidos se pierden, comienzan a buscar problemas al quien sea, se quitan la franela y comienzan a invitar a la calle a darse golpes. ¿Eso sucede o no sucede? Claro. Vamos a ver ahora por medio de Lucas qué sucede cuando una persona se embriaga. Vamos a buscar Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 44 en adelante. Lucas 12, 44 en adelante dice, está hablando acerca del siervo infiel, la parábola. ¿Verdad os digo sobre sus bienes? Bueno, vamos a leer el versículo 43 para que leamos mejor. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Vamos a seguir leyendo versículo 45. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y comienza ¿qué cosa? A golpear a sus criados, en otro evangelio dice a los consiervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. O sea, beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, ¿qué representa? Beber del vino. ¿Qué significa cuando una persona está embriagada? Además de una satisfacción y no percibe la realidad de lo que está sucediendo, de los acontecimientos, pero también él se va en contra de su prójimo. ¿Sí? Y miren, hermanos, que Apocalipsis te lo dice. Dice, el vino del furor de su fornicación. Esta embriaguez va a crear furor en aquella prueba. Hay muchos que piensan, bueno, y no se lo discuto, también tiene como su aplicación o su interpretación, que el vino del furor del mensaje del segundo ángel se refiere a que Babilonia va a llevar a las naciones que también reciban las consecuencias del pecado, de la paga del pecado, que es destrucción y muerte. Pero yo viendo estas cosas, yo digo que el vino del furor de su fornicación es mucho más que falsas doctrinas. Esa fornicación, en la unión de lo religioso con el Estado, va a llevar al mundo a una embriaguez, a percibir de que es lo mejor, pero esa embriaguez va a llevar a una ira. ¿Y qué dijimos que era furor? ¿Qué era furor? Un furor o la ira. Dice, una agitación violenta interna
¿Por qué cosa? ¿Cuál es la causa? Una contrariedad. Ahora, ¿por qué estos habitantes de la tierra y los presidentes van a sentir furor? ¿Por qué? ¿Cuál es la contrariedad? ¿Una contrariedad hacia qué y por quiénes? Vamos a buscar nuevamente Apocalipsis. Apocalipsis 13. Bueno, vamos a buscar Apocalipsis 12. Mira lo que dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Capítulo 13, versículo 7. Se le permitió hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y quiénes son los santos? Bueno, el capítulo 14 te dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, si vemos que el vino de Babilonia, del vino de furor de fornicación, son falsas doctrinas, te pregunto, ¿cuál de las doctrinas específicamente se va a unir los poderes políticos con el poder religioso? ¿Cuál es la doctrina? ¿El estado de los muertos? ¿Cuál? El domingo. Claro, el domingo, el falso día de reposo. Ahora, va a llegar un momento cuando todo el mundo va a beber del vino de esa fornicación, de esa unión del poder político con el poder religioso, la iglesia con el Estado. Va a llegar un momento cuando las naciones van a absorber ese vino. Ahora, ¿qué pasará con aquella persona que bebe de ese vino? Va a sentir un furor y una ira ¿contra quiénes? Contra ese grupo que no quiere estar en armonía con esa ley impuesta obligatoriamente. Va a sentir furor, va a sentir ira. Por eso le estoy diciendo, hermano, que tenemos que ver qué significa el vino del furor de su fornicación y ver, porque el vino del furor de su fornicación es mucho más que falsa doctrina, es una actitud hacia tu prójimo. Así como este siervo dice, mi señor tarda, voy a embriagar y se va a pelear contra su consiervo, es una actitud de ira. Y ahí van a participar tanto la iglesia, las hijas, los poderes políticos y los habitantes de la tierra. Ese es el plan, todos en contra del remanente de Dios. Nos estamos preparando para el tiempo de angustia, para lo que viene. Y es una actitud, hermano, es una actitud, es un carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. ¿Y cuál es el carácter de Babilonia? Una rebelión contra Dios y contra aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Entonces todo el mundo va a sentir ese furor y esa ira contra ese especial pueblo que no va a estar de acuerdo o no va a participar de ese vino. Lo que dice el Espíritu de profecía, cuando el mundo esté embriagado y se vaya contra el pueblo de Dios. Dice, esto y otros errores afines son presentados al mundo por varias iglesias. Y así dicen, porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación. Es un furor producido por la falsa doctrina. Y cuando reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a irarse contra aquellos que no quieran estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo. Entonces, ¿cuál es el vino de su fornicación? La ley dominical. Pero esa ley de la tierra tiene una actitud en contra de quienes que no quieren estar en armonía contra esas leyes obligadas o esa ley, específicamente el domingo. E inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Conflicto de los siglos, página 601 dice, una vez que el sábado llega a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles, ¿ves? Religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente, ¿por quiénes? Por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular, la convertirá en un objeto de execración, de condenación universal, exterminio, de eliminarlo del mundo. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia, a la ley del Estado. ¿Ustedes se recuerdan cuando la mujer de Potifar engañó a Potifar diciéndole, mire, este joven quiso acostarse conmigo? Y dice que Potifar sintió ira contra José. Te pregunto, ¿José era culpable o inocente? ¿Y lo llevaron hacia dónde? Hacia la cárcel. Se unieron con Pilato, sintieron ira contra Cristo y lo llevaron a la crucifixión. Ahora te pregunto,
¿Cristo era inocente o culpable? Inocente. Cuando el esfuerzo los leones, Daniel era culpable o inocente. Inocente. Ahora te pregunto, ¿qué pasará con el pueblo de Dios en el tiempo del fin? ¿Sentirá ira contra ellos? Yo quiero decirte, hermano, que a pesar que ese grupo especial, esa minoría va a pasar por esta situación, yo quiero decirte que no va a ser dejados solos, no van a ser abandonados por Dios. Así como Dios no abandonó a Noé, así como Dios no abandonó a Daniel en el foso de los leones, así como Dios no abandonó a los amigos de Daniel en el horno de fuego, tampoco te va a abandonar a ti. ¿Saben ustedes que debido a este plan donde el poder, se busca la unidad del poder político con el poder religioso para que el mundo absorba ese vino y se embriague, se está llevando hoy día, hay una excusa para llegar a lo que nosotros sabemos que es la ley dominical. ¿Cuál es la excusa? El medio ambiente. ¿Ideado por quién? Por las rameras que vemos aquí. Claro. Y los presidentes, incluyendo a Obama, dijo: invito a todos los presidentes a aplicar y a llevar a cabo este plan para cuidar el medio ambiente. Miren que la excusa es utilizada algo que nos incumbe. ¿Me explico? Que es como ustedes dijeron, el cuidado del mundo. Y aquella persona que no quiera participar de la ley dominical está en contra del cuidado del medio ambiente, y por no estar a favor del cuidado del medio ambiente lo tildarán de ¿qué? De extremista, de fanático y de rebelde. Si nosotros vemos lo que dice una parte del Laudato Si, miren lo que dice el Papa Francisco: hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos. Y eso está ocurriendo, todas las iglesias se están uniendo, lo hemos visto, ¿verdad? Porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesa y nos impacta ¿a quiénes? A todos. Ahora, si yo como adventista no quiero participar en la dominical, ¿qué pasará conmigo? Me va a decir: no, esto no quiere el cuidado del medio ambiente. Entonces es fundamentalista, es extremista y fanático. Ahora, ¿saben ustedes, hermanos, que ya el mundo ya está bebiendo, está absorbiendo los indicios del furor, del vino del furor de su fornicación? Y lo vemos en actitudes, el furor. Y dijimos que el furor es ¿qué? Claro, es una actitud ¿hacia quién? Hacia aquel que no quiere formar parte de ese vino. Un día yo publiqué, ¿ustedes conocen a esta niña? Ok. Mira, esta niña, o esta joven, a la edad que tiene, ha movido masas, ha llegado a aparecer en la portada de la revista Time, y no cualquiera aparece allí. Ha llegado a conversar con el Papa, ha hablado ante los presidentes y todo lo demás. Y le toman una imagen diciéndole: unirnos al paro climático. Para que el ser humano, el presidente, tomen conciencia del clima, de lo que está sucediendo. Entonces el Papa, con una sonrisa, la ve a ella, y el Papa sonriendo atrás como si esto fuera espontáneo. Pero no es espontáneo, es planificado, ¿sí o no? ¿Por qué utilizan a una joven? Para tocar la conciencia a todo el mundo, como una joven, lo que está haciendo. Ahora, ¿qué pasa con aquella que hable, que sepa lo que está detrás de todo esto, que quiere anunciarle al mundo que lo que está detrás de esto es llevar al mundo a que absorba el vino del furor de su fornicación y que adoren o que reciban o que obedezcan a la ley dominical, cuando la ley dominical está en contra directamente de los principios de Dios? Te pregunto, ¿está malo hablar a favor de que hay que mantenernos firmes a los principios de Dios en sus 10 mandamientos? ¿Está malo eso? No, pero miren la actitud de las personas cuando usted dice eso.
porque ya están absorbiendo los indicios del furor, del vino, de la fornicación. Hay muchas personas que dicen que otros andan con conspiración y todo lo demás, hermano, es una realidad. Los poderes del mundo son los que dominan, dirigidos por el dragón, y que son personas que son satánicas. Y ellos controlan el ámbito político, controlan el entretenimiento, deporte, música, novelas, comunicación, televisión. Y nosotros como pueblo de Dios creemos que no pasa nada, que no hay nada de todo eso. Son cosas que están planificadas desde hace tiempo. Fin, ¿cuál es el fin? Te lo dice a los presidentes de acuerdo para dar autoridad a la bestia y para que reine la bestia y reciban la marca, embriagarlos. Yo publiqué algo acerca de esta joven, porque para mí esto no es espontáneo ni es sincero. ¿Me explico? Porque si usted ve que una persona, si usted ve que su familiar o una persona, un amigo, un conocido, usted ve que otra persona lo está llevando y usted sabe que esa persona no le va a hacer nada bueno, tal vez la va a secuestrar, la va a asesinar, la va a tirar por un barranco, ¿usted se va a quedar así? Ah, no, tranquilo, porque es una niña, no le va a hacer nada malo. Hay que hablar. Entonces, ¿ustedes conocen esto o no conocen? Claro, íconos de las élites, que son completamente satánicos. Y son los que están detrás de todo esto. ¿Por qué ella hace esto? Porque no es algo espontáneo que ella está haciendo. Ella está siendo utilizada, ¿me explico? Y que como es niña, entonces está tocando la conciencia de todo el mundo, y aquella persona que diga algo en contra de ella, entonces le van a decir, ¿qué te pasa? ¿No ves que es una niña? Van a sentir una molestia contra aquel que quiera hablar en contra de esto. Porque nosotros sabemos para dónde nos conduce esto, para que el mundo reciba la marca de la bestia. Yo puse, el movimiento que levantó esta joven tiene escondido el propósito verdadero, el cual es apresurar la promulgación del falso día de reposo presentado en la autopsia del Papa Francisco. Le pregunto, ¿le estoy diciendo mentira? La verdad. Es la verdad. Ella sabe para quién trabaja y con qué propósito. Las imágenes lo ven, lo muestran, ¿sí? Entonces dice, sus palabras y las imágenes lo muestran. La propuesta que se quiere implementar está en contra directa de los principios de Dios. El pecado es quebrantar la ley de Dios, porque ¿cuál es el principio que está detrás de todo esto? La ley dominical. Te pregunto, ¿la ley dominical no es un principio que está en contra del mandamiento de Dios? Claro, y si el mundo participa en la ley dominical, quiere decir que el mundo está en pecado. Y si yo estoy en pecado, voy a recibir del vino de la ira de Dios. Entonces dice, la propuesta que se quiere implementar está en contra directa de los principios de Dios. El pecado es quebrantar la ley. Medita en eso, hacia dónde nos lleva todo esto. Y miren las que recibí. Un señor me dijo, defender la naturaleza es quebrantar la ley de Dios. ¡Qué mal estamos! Estamos bebiendo entonces los indicios del furor del vino. Ahora, ¿nos están engañando o no nos están engañando? Este señor dice, defender la naturaleza es quebrantar la ley de Dios. Qué mal estamos. O sea, hablando irónicamente, ¿verdad? Por lo que yo dije. Otra persona me dijo, quebrantar la ley de Dios no es tratar de defender la naturaleza. Es que es precisamente lo que está tratando de hacer esta niña con sus movilizaciones y reclamos. Esta niña está haciendo algo que es digno, y es que cuidemos el medio ambiente. Otro me dijo, antes de juzgar a esta niña te invito a que leas un poco sobre el síndrome de Asperger. Apartando la religión entenderás un poco más de su conducta y sus intereses restringidos, en este caso, la conservación de nuestro planeta. Es su tema de interés. Es triste como algo que nos atañe a todos, como dice Laudato Si, como dice el Papa, nos interesa a todos. Es triste como algo que nos atañe a todos, sin excepción, esté siendo tergiversado de esta manera tan injusta. ¿Están absorbiendo entonces el vino? ¿Ya están recibiendo? Con aquella persona que habla a favor de la ley de Dios, ¿no se llenarán de ira? ¿Están embriagados? ¿Me explico? Entonces, ante todo este mensaje,
que muestra Apocalipsis, vemos que el núcleo es al Cordero de Dios, con este grupo especial, con el nombre del Padre y del Cordero en la frente, que rodea todo esto, la marca de la bestia. Pero quiero decirte, hermano, que hay esperanza para que no recibamos la marca de la bestia. Que no absorbamos de ese vino, porque ese vino es más que falsa doctrina, ese vino es una actitud hacia tu prójimo. Nosotros como adventistas podemos estar absorbiendo los indicios de ese vino. ¿Cómo tratas tú a tu prójimo? Furor. Hay ira. Intolerancia con tu mamá, con tu papá. ¿Cómo eres con tu esposo? Hay intolerancia, que es el vino del furor. ¿Cómo eres con tu esposa? ¿Hay ira? ¿O con tus hijos? ¿Desconsideración con tus padres? Porque el vino, hermano, si tenemos esta actitud ahora, hay alta posibilidad que absorbamos el vino de Babilonia en el futuro. Porque aquella persona que no ha vencido el pecado son los que van a recibir la marca. Entonces, el sello de Dios tiene que ver con su carácter. La marca de la bestia tiene que ver con el carácter de Babilonia. Y el carácter de Babilonia es que persigue, es intolerante. Vamos a ver unas características de este grupo que está con el Cordero en el monte de Sión. Vemos que la Biblia habla acerca del Cordero como el Cordero que fue inmolado con una intención. ¿Con qué intención fue inmolado ese Cordero? Si usted lee Isaías 53, que mi siervo fue llevado al matadero, ¿se recuerdan? Como Cordero fue llevado al matadero, y dice que el resultado de todo esto dice, para justificar mi siervo a muchos. Justificar mi siervo a muchos. Con esa intención, Cristo se entregó como un Cordero inmolado. Por eso, una de las características que muestra este grupo especial que está con el Cordero, Apocalipsis 14, versículo 4 dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Nosotros sabemos que no está hablando literalmente. Cuando habla de virgen, quiere decir que es un pueblo que espera y se prepara para Cristo Jesús, ¿verdad? Claro, son vírgenes porque son fieles. Pero te pregunto, ¿son vírgenes insensatas o vírgenes sensatas? Estos vírgenes que están aquí con el Cordero, ¿son vírgenes insensatas o prudentes? ¿Y cuáles son las características de estas vírgenes? Dice, tienen la lámpara, pero ¿qué más tienen? Aceite. Claro. Y aquí han dicho muy bien que el aceite representa al Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo no está hablando acerca del tiempo del fin, con la lluvia tardía. Es antes. Entonces, Pablo dice, no os embriaguéis de vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo es eso? ¿En el tiempo allá, cuando se acaba el mundo o ahora? Ahora. Tenemos que tener el aceite ahora, que es la obra del Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo en el ser humano no es pasiva, es activa. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo en el ser humano es que dice, lo convence de pecado, ¿qué más? Y de justicia. Ese de pecado es que Dios me revela en que yo estoy fallando ahora para no recibir la marca de la bestia, de limpiar de todo pecado y de toda maldad. Que no haya en mí ira, furor, ni mala actitud hacia mi prójimo. Estamos ahora, es una evaluación, pregunta personal, estamos venciendo el pecado ahora, estamos aprovechando el vino, el aceite que reciben estas personas que están con el Cordero. ¿Qué pasa cuando tú eres casado y ves a una mujer casada? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Es pecado o no es pecado? Y los hombres me entienden lo que estoy hablando. Cuando tú miras a una mujer que es casada y que tú eres casado, ¿estás participando de pecado o no estás participando de pecado? O cuando una mujer mira a un hombre, ¿estás participando? ¿Estás participando? Ahora, si esto sucede,
Nos hace falta el aceite del Espíritu Santo para que me convenza de pecado. Cuando hay orgullo, que me cuesta pedir perdón, ¿me falta el aceite? Cuando me cuesta reconocer que me he equivocado, ¿me falta el aceite? Estoy con el cordero que dice que fue llevado al matadero, enmudeció, no se quejó. Cuando me sucede algo en la vida, soy de los primeros que murmuran y hablan y me... ¿O estoy con el cordero? Porque la preparación es ahora. Porque si no me preparo ahora, voy a beber del vino del furor de la fornicación, a recibir la marca de la bestia e irme en contra de mi prójimo. ¿Cómo es mi actitud cuando me dicen no vas a... me altero, me molesto? O cuando no vas a cantar. O si no me dan cargo. O cuando te dicen no va a cantar. ¿Cómo te sientes? ¿Hay ira? Estamos absorbiendo el vino de Babilonia. Y el tiempo pasa y se está acercando la ley dominical. Necesitamos el aceite. Convencernos de pecado, de justicia. Cristo dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia porque será saciado. La justicia es la presencia de Cristo en mi vida. Es su vida, obediencia a la ley. ¿Y qué es la ley? Cumplimiento del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. El que cumple la ley, cumple el amor, dijo Pablo. Y el cumplimiento de la ley es el amor a Dios, todas las cosas y amor a mi prójimo. Desde ahora, porque si no voy a participar del vino. Pero eso no se obtiene fácilmente diciendo, bueno, sí, Señor, ayúdame. No, hermano, hay que doblar rodillas. Hay que hacer una lucha diariamente, si es posible de madrugada, derramar lágrimas arrodillados pidiéndole a Dios que me transforme y que me cambie este corazón. Así como lo hizo Jacob. Y venció. Pero tal vez porque somos adventistas, porque yo tengo tal talento, porque hago esto, no, yo estoy bien. No estamos, hermano, no estamos bien. Somos el aceite. Claro, yo creo, puede haber personas que tienen esa experiencia con Dios. Claro, yo acepto eso. Pero hermano, ninguna persona en la Biblia que fueron fieles a Dios se vieron sin pecado. Daniel dijo, Señor, hemos pecado. Y usted no ve en la Biblia un pecado que se le ve a Daniel. Pero él dice, hemos pecado. No se consideraban perfectos. Juan, el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, se incluye él. Si decimos que no tenemos pecado, mentirosos somos. Y la transformación de Juan, la santificación de Juan dice que es un modelo para nosotros. Después de haber sido el hijo del trueno, llegó a ser un hombre santo, amoroso, que hablaba del amor de Dios. Pero Dios es tan bueno que nosotros, aunque seamos imperfectos, Él está dispuesto a darnos del aceite ahora. Y si recibimos el aceite ahora, que es la lluvia temprana, tendremos la oportunidad de recibir la lluvia tardía, que es el Espíritu Santo con todo su poder. Por eso que la victoria sobre el vino, sobre la marca, no es esperar al futuro, desde ahora. Porque la preparación es ¿cuándo? Ahora. ¿Cuántos levantando la mano quiere decir, Señor, ayúdame a que yo pueda beber cada día de tu Santo Espíritu, de esa agua viva que pueda obrar en mi corazón para vida eterna? Y tú cambies en mi vida, Señor, en mi mente, en mi corazón, todas las cosas que no te honran, para que tú me puedas preservar de beber de ese vino que pronto vendrá y de la marca de la bestia. ¿Hay alguna persona levantando la mano? Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a colocarnos de pie para tener una palabra de oración. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque a pesar de que en Apocalipsis vemos tantos conflictos, persecución, sangre, todas estas cosas, Cristo no nos ha dejado sin esperanza. Hay un mensaje maravilloso en el mensaje de los 3 ángeles, en el cual tenemos oportunidad de guardar los mandamientos y llegar a tener la fe de Jesús. Porque Cristo Jesús fue un cordero, pero que fue inmolado, y que por medio de su sangre tenemos la victoria sobre el pecado. Por eso, Señor, te pido que nos des la victoria desde ahora,
Ayúdanos a tener la victoria desde ahora, a desprendernos de todo aquello que no te honra, para que el Espíritu Santo pueda obrar cada día con más poder en nuestra vida. Y que nosotros seamos portadores de tu mensaje, de tu verdad al mundo. Llegar a formar parte de ese pueblo que dará el fuerte pregón. Y que muchas personas saldrán de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por escucharnos. Y prepáranos para lo que viene y para tu segunda venida. Te lo imploramos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén.